Nunca imaginarían. Su hija rechazó millones por la vida de una empleada en medianoche. La lluvia caía a cántaros aquella noche en la ciudad, un torrente que parecía gritar secretos olvidados. En una mansión de cristal y acero, iluminada por relámpagos fugaces, Valentina, la hija del magnate, se encontraba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Su mirada profunda, cargada de angustia, se reflejaba en la ventana, mientras su corazón palpitaba desenfrenado. Sabía que en pocas horas, todo lo que amaba podría desvanecerse en un soplo. Frente a ella, en el oscuro salón, la figura de Clara, una humilde empleada de la casa, se mantenía petrificada, temblando. Su vida pendía de un hilo, la misma que Valentina estaba dispuesta a cortar en un momento de locura. ¿Por qué? Susurraba Valentina entre lágrimas, mientras el eco de su dolor llenaba cada rincón del lugar. La ironía de aceptar una oferta millonaria por el sufrimiento de otra persona la desgarraba por dentro. Todas aquellas promesas, todos esos ceros, no podían comprar lo que realmente importaba. Un aire denso, casi palpable, cubría el ambiente. De repente, un golpe sordo resonó desde la puerta principal. Un grupo de hombres, con trajes oscuros y rostros impasibles, llegó en el justo instante en que Valentina se debatía en su elección. En sus manos, el destino de Clara, un chequecito que podría salvar su vida, pero que también destruiría la paz que siempre había buscado. Los hombres no esperaban, eran la sombra que siempre había acechado a su familia. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen, así que asegúrate de hacer clic en la campanita para no perderte ningún contenido. Y si te está gustando lo que estás escuchando, un like sería genial, ya que ayuda muchísimo. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo esto. Siempre tengo curiosidad de quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las manos de Valentina temblaban sosteniendo el cheque, la tensión en la habitación se hacía insoportable. Clara la miraba, sus ojos llenos de esperanza y terror, como si su vida estuviera atrapada en la línea de tiempo de un cuento de pesadilla. La lluvia arremetía fuerte contra las ventanas, superando el sonido de los susurros y secretos, un recordatorio de que el tiempo se acababa. Valentina sintió que su pecho se apretaba, el miedo a perder todo la ahogaba. ¿Qué haría? ¿Podía renunciar a su futuro por salvar a alguien a quien apenas conocía? La decisión estaba en sus manos, y el reloj corría implacable. El ruido del temporal fuera parecía un eco de la tormenta emocional que azotaba el corazón de Valentina. Las gotas resbalaban por los cristales de la mansión, como si cada una de ellas compartiera su angustia. La figura de Clara, aún petrificada, parecía encarnar un grito ahogado, uno que Valentina sentía resonar en su interior. Los hombres en trajes oscuros entraron como sombras amenazantes, rompiendo el silencio con una presencia intimidante. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su rostro, se acercó, escaneando la habitación con ojos afilados. «Es hora de decidir, señorita», dijo, su voz gélida como el viento de la tormenta. «Ese cheque no va a quedarse ahí para siempre». Valentina no podía apartar la vista del papel en sus manos, un símbolo del peso que llevaba sobre sus hombros. «No puedo hacerlo», se atrevió a afirmar, su voz no saltando temblorosa. Sus palabras confundían a los hombres, quienes intercambiaron miradas entre ellos, impacientes. «¿Preferirías ver a una inocente morir?», preguntó otro de los hombres, su tono despectivo como un latigazo. «Nadie se va a atrever a buscarla si tú no lo haces». Valentina, sintiendo el calor de su ira, aplastó el cheque con fervor. Todo lo que había creído en su vida, el poder y el dinero, se sentía vacío ante esa decisión. «No soy una asesina. Si no lo haces, no solo perderás a esta empleada, perderás a todos los que amas», advirtió el hombre de la cicatriz, su amenaza flotando en el aire como un estacato. Valentina sintió que la habitación se iluminaba con un rayo de luz, y en un instante, su mente viajó al rostro de su padre, el magnate que había edificado su imperio a base de sacrificios, legado que ella nunca había querido cargar. El tiempo pareció detenerse, pasaron segundos que se sintieron como horas. «Tienes una elección, Valentina», insistió, acercándose aún más. «El cheque o su vida».
Las palabras resonaron en su cabeza, rebotando como ecos ensordecedores en su pensamiento. Clara, sintiendo el ambiente tenso, dio un paso al frente, su voz apenas un susurro. No valgo tanto como para que renuncies a todo, no quiero ser la causa de tu sufrimiento. Esa simple frase retumbó en el salón, como un canto de esperanza en medio del caos. La compasión de Clara, a pesar de su inminente muerte, hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Valentina. El hombre de la cicatriz frunció el ceño. El tiempo se acaba, Valentina. Si no tomas la decisión, no tendrás que preocuparte por nada más. No habrá futuros ni pasados. Las palabras calaron hondo, y Valentina se sintió acorralada. La tormenta azotaba la mansión, como si la naturaleza misma se uniera a su angustia. Miró a Clara de nuevo, y por un instante, el mundo se redujo a dos corazones latiendo frenéticamente en una noche aciaga. ¿Qué debería hacer?, murmuró Valentina, pero la respuesta se deslizaba entre sus dedos como el agua de la lluvia. En los ojos de Clara, vio el reflejo de su propia humanidad y, al mismo tiempo, el eco de lo que podría perder para siempre. De repente, un grito desgarrador interrumpió la escena. Alguien estaba en peligro. Valentina se volvió, el horror la invadió al pensar que su decisión podría ser un latido fatídico. Clara también se sobresaltó, y el terror se apoderó de ambos. Mientras la tormenta rugía en el exterior, el destino de Valentina se aproximaba a un punto culmen. Hasta que se oyó un fuerte estruendo proveniente de la entrada. ¿Sería el comienzo de algo más oscuro? La decisión parecía más ineludible que nunca. ¿Estaba a punto de perder todo? El estruendo resonó por toda la mansión, retumbando en las paredes como un eco de la incertidumbre que se apoderaba de Valentina. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las sombras moverse rápidamente hacia la entrada. El hombre de la cicatriz, afectado pero aún confiado, dirigió su mirada hacia el pasillo, su expresión transformándose en una mezcla de sorpresa y alerta. ¿Quién está ahí?, gritó con un tono de exigencia, mientras Valentina y Clara se asomaban temerosas detrás de él. El aire se llenó de una tensión palpable, como si el ambiente mismo sostuviera la respiración, aguardando la revelación que estaba a punto de desatarse. Valentina sintió un nudo en su estómago. Esa llegada inesperada podría cambiarlo todo, podría ser el impulso que necesitaba para actuar, o bien, la chispa que encendería el caos. La puerta principal cedió bajo el peso de un cuerpo que la abrió de golpe. Una figura familiar, envuelta en la oscuridad, apareció. Era Marco, su hermano mayor. Valentina, su voz resonó como un trueno, haciendo que todos volvieran la mirada hacia él. Las palabras que seguían a su grito eran un torrente de emociones. ¿Qué demonios está pasando aquí? La presencia de Marco era una mezcla de alivio y pánico. Su mirada atravesó la habitación, atrapando los ojos de Clara antes de dirigirse a Valentina. ¿Por qué estos hombres están here? Estás en peligro, dijo, apretando los puños, listo para defender a su hermana, aunque no sabía la magnitud de la amenaza que enfrentaban. El hombre de la cicatriz se movió, protegiendo el cheque aún aplastado en la mano de Valentina. Esta no es tu pelea, chico, advirtió, su tono frío como el acero. Marco mantuvo su foco en su hermana, ignorando al intruso. ¿Dónde está Clara? ¿Estás bien? Cada sílaba era una súplica, una búsqueda de respuesta en aquel mar de caos. Valentina sintió que el tiempo se detenía de nuevo. La llegada de su hermano marcaba la línea entre la vida y la muerte. Si podía enfrentarse a los hombres de trajes oscuros, tal vez podría desviar la atención de ellos hacia él, pero eso también significaba arriesgarlo todo. Marco, escúchame. Esto no es lo que parece, le dijo, su voz titilante entre las emociones. No tengo tiempo para explicaciones. Sin embargo, al ver el rostro angustiado de Clara y el miedo en el de su hermano, era como si un puñal atravesara su pecho. No sé qué hacer, admitió, la desesperación tintando sus palabras. El hombre corpulento con la cicatriz comenzó a avanzar, acercándose a Marco con un aire amenazante. Tu hermana tiene una decisión que tomar. Ella decidió entrar en esto, ahora debe enfrentar las consecuencias. Las palabras resonaron en el aire mientras Marco se interponía entre Valentina y la inminente amenaza. Si la tocas, juro que te arrepentirás. Algo dentro de él chisporroteaba, un fuego de determinación surgía en sus ojos.
Valentina sintió que su corazón palpitaba con la fuerza de un tambor. Era un sismo emocional, una batalla interna donde la lealtad a su familia y su sentido de moralidad chocaban explosivamente. Basta. No estoy aquí para pelear. La voz de Clara rompió el aire como un cristal quebrándose. Soy solo una empleada. En su mirada había un destello de valentía también, pero Valentina no podía permitir que fuera a perder su vida. Las sombras de la tormenta continuaban arrastrándose por las paredes, mientras un silencio pesado crecía, dejando ver que una decisión crítica estaba a punto de ser tomada. ¿Por qué no te llevas el cheque y te vas?, preguntó Valentina, su voz temblando, pero al mismo tiempo una chispa de desafío surgía en ella. No tengo nada que ver con esto, déjanos en paz. Pero el hombre de la cicatriz sonrió, un gesto que heló la sangre de Valentina. Oh, querida. Sabes que esto es solo el principio. Si no decides pronto, las cosas se volverán mucho más complicadas para todos. Y justo en ese momento, el sonido de pasos arrastrándose se oyó detrás de ellos. ¿Iba a entrar más gente a la mansión? ¿O era peor? Valentina sintió un frío recorrerle la espalda. Su vida, la vida de Clara, sus decisiones, estaban en la balanza. Pero ¿hasta dónde llegarían para salvarlo todo, o perderlo para siempre? ¿Qué secretos ocultaban aquellos hombres? ¿Y cuánto tiempo les quedaba antes de que el reloj decidiera tronar su campana fatal? El silencio se alargó, como un tenso hilo a punto de romperse. Valentina podía sentir el sudor resbalando por su frente, el aire se tornaba cada vez más denso y su corazón latía con furia, como si intentara advertirle que se acercaba una tormenta aún mayor. Marco, con el rostro enrojecido de furia, se mantenía firme entre su hermana y el hombre de la cicatriz, como un joven árbol que se niega a ceder ante el viento. Déjala en paz, repetía cada vez más fuerte, como si ante cada palabra pudiera crear un escudo que los protegiese de la ominosa presencia que les acechaba. Clara, nerviosa, cruzaba los brazos sobre sí misma. Intentaba dilucidar en su mente qué pasaría si la situación se tornara violenta. ¿Podría salvarlas a ambas? Su propia vida pendía de un hilo, aunque eso le dolía menos que pensar en el futuro de Valentina. Valentina, por favor, solo diles lo que quieren, susurró, con los labios temblando. El hombre de la cicatriz sonrió nuevamente, disfrutando con malicia del caos que había sembrado. Las decisiones son complicadas, hermosa. Pero tú puedes hacer que sea fácil, solo tienes que elegir. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y amenaza. Valentina tragó saliva, absorbiendo la tensión del momento. Si una vida pesaba más que millones de pesos, una decisión podía cambiarlo todo. Era una carrera contra el tiempo y, en ese instante, se dio cuenta de que no podía dejar que Clara sufriera por sus propias elecciones. «Dame un momento», exclamó, intentando tomar control de su desespero. «No hay tiempo», apostilló Marco, pero Valentina sabía que para ella había que encontrar una salida. El cheque crujía en su mano, como un eco del peso que llevaba sobre sus hombros. Los pasos se intensificaron detrás de ellos. No eran solo eco, las sombras empezaban a salir a la luz. Una serie de figuras, todos hombres, emergieron de la penumbra del pasillo. Vestidos de forma similar, parecían como una especie de escuadrón oscuro listo para actuar. Valentina sintió que el aire se le escapaba. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Clara, buscando desesperadamente que alguien respondiese. Valentina no tenía respuestas, pero su instinto le decía que no esperarían mucho para actuar. La presión crecía, estrangulándola. El hombre de la cicatriz hizo un gesto hacia ellos, como si fuera un conductor en medio de una orquesta caótica. Si no quieren que las cosas se pongan aún más feas, mejor escoge rápidamente, Valentina. Tu hermano y tu amiga pagarán por eso. Valentina se sintió atrapada entre la lealtad a su familia y el bienestar de alguien que había estado a su lado. ¿Qué opción tengo?, gritó, su voz ahora llena de rabia y dolor. Fue entonces cuando notó una leve grieta en el rostro imperturbable del hombre de la cicatriz. Una pregunta se le formó en la mente: ¿estaba realmente dispuesto a llevar la violencia más allá de la palabra? La imagen de Clara, asustada y frágil, le desgarró el alma. Nadie tiene que salir herido, intervenía Marco,
tomando un paso adelante, marcando su territorio. No es necesario esto que buscan en realidad. En el fondo le aterraba que pudieran desmoronarlos, pero había un nuevo propósito encendiéndose en su pecho. Esa horrible ley de la selva que parecía regir la situación empezó a torcerse. Las miradas se intensificaron. Valentina sintió que el tiempo se aceleraba, como si se acercara a un desenlace inevitable. Sé que tienes una conexión con nosotros, dijo el hombre de la cicatriz, su voz más suave pero igualmente amenazadora. Podemos hacer esto fácil o duro. Solo tú eliges. Las palabras quedaron flotando en el aire, dejando un vacío que pulsaba con la promesa de lo desconocido. Una respuesta equivocada podría hacer que se sienta esto como un simple capricho, susurró el hombre antes de acercarse más. Y así, frente a toda la angustia, Valentina se dio cuenta de que el poder de tomar esa decisión podría ser más profunda de lo que había imaginado. ¿Sería capaz de hacer que su lealtad familiar resultara en la salvación de 3 vidas? El giro de los acontecimientos se volvía más turbio, pero en su pecho una chispa de valentía ardía, un eco de un futuro que aún podía cambiar. Y justo cuando el sutil brillo en los ojos de Valentina empezó a despertar esperanzas en su alma, una explosión de vidrio resonó en la mansión, sacudiendo los cimientos de todos en la sala como si un rayo hubiera caído en el centro de su tormenta. Las palabras, las decisiones, el tiempo mismo se desvanecían en la vorágine. ¿Qué fue eso?, gritó Clara, y la respuesta que Valentina temía, resonó en su cabeza: el destino ya había empezado a girar. Una nueva amenaza se aproximaba, así como un nuevo dilema que exigiría más que decisiones. ¿Sería capaz de averiguar la verdad entre catástrofes? ¿Y cuál sería el precio a pagar en esta guerra que ahora comenzaba? El estruendo del vidrio roto resonó aún en sus oídos como un eco de otro mundo. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la habitación se llenaba de un nuevo caos. La mirada del hombre de la cicatriz se tornó sombría, y sus ojos, antes burlones, se encendieron con una furia contenida. «Todos al suelo», gritó uno de los hombres con trajes oscuros, empujando a Clara y Marco hacia el suelo. Valentina, atrapada entre el horror y el instinto, se lanzó al suelo junto a ellos. La sala se convirtió en un campo de batalla, cada respiración un desafío, cada latido un temor palpable. Los hombres comenzaron a gritar, sus voces se mezclaban con el crujido del vidrio. «Muévanse. No están a salvo aquí». Una figura desconocida apareció en la entrada, blandiendo un arma que reflejaba la luz cruda del ambiente. Valentina sintió que su corazón se paraba. «Espera, detente», dijo el hombre de la cicatriz con voz tensa. «Esto no es parte del plan». «¿Plan?». Valentina no sabía si lo que se estaba desmoronando ante sus ojos era un plan de rescate o un nuevo nivel de terror. «¿Qué está pasando?». Logró susurrar, buscando respuestas en los rostros de quienes la rodeaban, pero todo lo que recibió fue confusión y miedo, incluso de Marco y Clara, quienes habían sido su luz en la oscuridad. Alguien se movió detrás de ella en medio del polvo y la confusión. Una sombra emergió, un amigo o un enemigo, y Valentina sintió un nudo en el estómago. Era Carlos, su vecino del barrio y alguien que conocía desde hacía años. Con una mirada endurecida, parecía estar más dispuesto a actuar que a explicar. «Valentina, escápate. Tú puedes», le gritó. No había tiempo para cuestionar, había que actuar. Instintivamente, Valentina miró a Clara y Marco, quienes se arrastraban por el suelo, tratando de mantenerse alejados del fuego cruzado. El hombre de la cicatriz sacó una pistola, su rostro se retorció en rabia. «No me obligues a hacer esto», gritó hacia el recién llegado, pero Carlos no retrocedió. Era como si hubiera encarnado la furia de un espíritu decidido a luchar por una esquina del mundo que le pertenecía. «Baja el arma», ordenó Carlos, haciendo que Valentina sintiera el pulso de su propio miedo resonar en sus manos. Los hombres empezaron a moverse, creando un ambiente de pánico absoluto. Era un juego peligroso, donde cada paso podía costarles la vida, donde se esperaba encontrar un refugio. Ahora solo había desconfianza y peligro. Valentina miró a su hermano. Marco estaba de pie, decidido, pero su rostro revelaba la angustia. «¿Qué hacemos, Val? Necesitamos un plan». La presión aumentaba,
y Valentina sintió que el tiempo se escurrió con rapidez. En medio de tal confusión, recordaba lo que el hombre de la cicatriz había dicho: tu decisión determina su futuro. Esa frase reverberaba en su mente, pero ahora no había garantías. La elección estaba más allá de los millones o la amistad, era sobre la supervivencia. Carlos lanzó una mirada a Valentina, y en sus ojos había una chispa de sinceridad que la llenó de valentía. Hay una salida, pero tenemos que correr. Confía en mí. En un instante, la conexión familiar se vio entrelazada con un nuevo sentido de solidaridad. Pero la decisión estaba hecha, Valentina se levantaría ante la adversidad. Vamos. Gritó, tomando la mano de Clara mientras Marco se unía al férreo círculo de enfrentamiento. Juntos, giraron hacia la salida, pero el sonido de un disparo resonó en el aire, transformando el caos en un oscuro vórtice de instinto. Valentina sintió un frío helado atravesar su pecho. Carlos, gritó mientras todo aéreo se tornaba gris y el estruendo llenaba la habitación, cerrando la puerta al miedo y a cualquier opción, y justo cuando pensaron que la sombra los había alcanzado, la mansión pareció ser sacudida, como si el piso estuviera a punto de hundirse. Un grito ahogado de Clara resonó en la oscuridad. Valentina, no mires atrás. Las palabras quedaron colgando como un hilo frágil. La verdad se mismo desvanecía, y la esperanza de salir de este lodo de terror se convertía en una niebla pesada alrededor de sus almas. Justo en ese momento, el sonido de pasos retumbantes se acercó más. ¿Quién aparecería en medio de esta tormenta? Valentina jamás imaginó que, al final de todo, algo aún más oscuro podría estar por venir. El rugido de los pasos resonaba cada vez más fuerte, como un tambor que anunciaba un final inminente. Valentina apenas podía pensar, su corazón latía con fuerza, como si intentara salir de su pecho a cada momento. Al girar para ver que se aproximaba, el pánico se convirtió en terror absoluto. Fue entonces que la puerta de la mansión se abrió de par en par, revelando una luz cegadora que atravesaba la penumbra. En el umbral se encontraba un grupo de figuras imponentes, todas vestidas de negro y con máscaras que ocultaban sus rostros. Las sombras ocultaban más de 5 hombres armados, que parecían haber llegado de la nada, como un vendaval de destrucción. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritó uno de ellos, su voz autoritaria dejando claro que no había espacio para la resistencia. Valentina sintió como una mano fuerte la agarraba del brazo, arrastrándola junto a Clara y Marco hacia una esquina. «No se muevan», exigió el hombre de la máscara, ahora apuntando su arma hacia ellos como si fueran conejillos de indias. Entre susurros llenos de miedo, Marco intentó encontrar un refugio en los ojos de su hermana. «¿Qué hacemos, Val?», apenas pudo preguntarle, su voz temblando. Ella lo miró y pudo ver el mismo terror que sentía, reflejado también en la cara pálida de Clara. Valentina no podía dejar que el miedo nublara su juicio, algo en su interior le decía que debían actuar rápido. «Debemos distraerlos y correr hacia la salida», sugirió, convenciendo a sus amigos con una mezcla de determinación y nerviosismo. Mientras los hombres de negro continuaban gritando órdenes, Valentina buscó una forma de liberar a Carlos, que seguía en pie, enfrentándose al hombre de la cicatriz que había comenzado todo. La caótica escena se volvía más peligrosa, los hombres parecían disfrutar del poder que tenían sobre los asustados prisioneros. «Carlos, ¿dónde está la salida?», gritó Valentina, pero él permaneció centrado en el enfrentamiento. «No pienses en mí. Piensa en salir», gritó, y su voz, aunque resonante, no ocultaba la desesperación. Fue entonces que la mansión tembló nuevamente, y un grito desgarrador rompió la tensión del momento. Valentina giró, apenas alcanzando a ver cómo uno de los hombres caía al suelo, una mano en su pecho, y el eco de un disparo reflexionando en las paredes. Era un delirio, pero ese solo impacto dejó a la habitación en un frío silencio. Un rayo de esperanza surgió. Sin pensarlo más, Valentina tomó la mano de Clara, mientras Marco se movía de su lado. «Ahora», ordenó, y todos corrieron hacia donde parecía estar la salida, pero el caos estuvo preparado para detenerlos. De repente, la figura de un guardia se interpuso entre ellos y la puerta. «Nadie sale», rugió, y Valentina sintió que su corazón se hundía. La falta de opciones se apoderaba de ella, y el tiempo se volvía un enemigo. Desesperada,
pensó en lo que había perdido y en todo lo que estaba en juego. No puedo permitir que esto termine aquí, se dijo a sí misma. Así, sacó fuerzas que no sabía que tenía, impulsándose hacia adelante, a pesar del miedo que la dominaba. En un instante, llegó la revelación. Si Carlos había luchado, si Marco y Clara estaban dispuestos a arriesgarlo todo, quizás, solo quizás, tenían una oportunidad de salir vivos de esa pesadilla. «Distráiganlo», gritó, y sin pensarlo dos veces, se lanzó al ataque. Sin embargo, en su carrera, el hombre de la cicatriz se volvió hacia ella de inmediato. «No puedes escapar», rugió con una voz amenazante, y Valentina sintió que la esperanza comenzaba a desvanecerse otra vez, pero en ese instante de incertidumbre, un objeto contundente apareció en sus manos. Una lámpara caía del mueble cercano, justo a la altura de las sombras temerosas que ahora dominaban el lugar. «Ahora», volvió a gritar su corazón mientras levantaba la lámpara, lista para hacer frente a lo que vendría. «A la cuenta de 3, corran», vociferó, y ante la mirada desconcertante del hombre de la cicatriz y los hombres de negro que los rodeaban, el reloj seguía corriendo. El tiempo se escurría, y Valentina sabía que si no se movían pronto, todo se perdería en el eco del caos. En la superficie de su valentía, se forjaba un plan, un grito de rebelión contra la desesperanza. 1. Y justo cuando la tensión alcanzó su punto más alto, un ruido tronador sacudió el lugar, haciendo que todos se giraran. Era un auto, frenando en seco. ¿Una oportunidad más? ¿Quién sería? ¿Eran amigos, enemigos o algo peor? Valentina no podía dejar de preguntarse si esa nueva llegada podría retorcer aún más el hilo del destino que los mantenía enredados en esta red de terror. El sonido del motor rugiendo fuera de la mansión atrajo la atención de los atacantes, un breve instante de desconcierto que Valentina necesitaba. 2, murmuró, apretando los dientes y levantando la lámpara con más firmeza. No había forma de saber lo que iba a suceder a continuación, pero cada segundo contaba. Los hombres de negro intercambiaron miradas, sus máscaras reflejaban una mezcla de incertidumbre y rabia. El hombre de la cicatriz gritó una orden, y en ese momento, Valentina sintió la adrenalina recorriéndole todo el cuerpo. «Corre». Sin embargo, antes que pudieran avanzar, la puerta principal se abrió de golpe, revelando una figura que emergía de la luz. Una mujer alta, con una chaqueta de cuero negro y el cabello recogido, entró en la mansión con una confianza que sorprendió a todos. Su mirada fría escaneó la habitación, evaluando la situación antes de cargar hacia adelante. «Deténganse». Su voz resonó, clara y autoritaria. La mujer se posicionó frente a los agresores con una resolución feroz, haciendo que Valentina se detuviera en seco. ¿Quién era? ¿Una aliada o parte del enemigo? Pero en el caos, la intrusa hizo un movimiento inesperado. Sacó una pistola de su cinto, apuntando hacia el hombre de la cicatriz. «Dejen ir a esos chicos, o les juro que no tendré reparos en vaciar mi cargador», dijo, con una calma que la contrastaba con la situación. Los hombres de negro se quedaron paralizados, dudando. Valentina aprovechó la oportunidad, giró hacia Marco y Clara, gesticulando frenéticamente para que se movieran. «Ahora, a la salida», gritó, y en un movimiento coordinado, los tres comenzaron a correr hacia la puerta por la que había llegado la mujer. El hombre de la cicatriz rugió furioso, y con un gesto, ordenó a sus hombres que los persiguieran. El caos estalló de nuevo. Las balas comenzaron a silbar por el aire, y Valentina sintió como el terror se apoderaba de ella otra vez. «Sigan adelante. Yo los cubriré», gritó la misteriosa mujer, disparando hacia el grupo. Los estruendos de los disparos se mezclaban con los gritos de pánico, creando un ambiente de pesadilla. Valentina no pudo evitar mirar hacia atrás, viendo cómo la mujer mantenía a raya a sus atacantes. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Clara, mientras corrían. «No es el momento para preguntas», replicó Valentina, con el pulso acelerado. «Corre». Finalmente llegaron a la salida principal, pero la mujer se interpuso entre ellos y la puerta, sin poder retroceder con la plena amenaza de los hombres de negro acechando. «Rápido, salgan», ordenó, sin mirar atrás. Valentina sabía que si se detenían, no habría una segunda oportunidad,
Con una rispidez en el aire, Valentina tomó la delantera y empujó a sus amigos hacia el exterior. El frío de la noche la golpeó de frente. No podían detenerse, la salida estaba a su alcance. El aire viciado estaba por detrás, seguido de los pasos pesados de sus perseguidores. Sin embargo, mientras cruzaban el umbral de la mansión, un grito desgarrador volvió a resonar en su interior. No, vino desde adentro. Valentina se volvió de inmediato, viendo a la mujer en medio de la batalla, apuntando con su arma hacia el grupo. Aquella figura ya era una desconocida, pero algo le decía que era más que eso. ¿Podrían dejarla atrás? Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué hacemos?, preguntó Marco, temblando, y en ese instante, el eco de una sirena resonó a la distancia. La policía no estaba lejos. Pero, ¿serían suficientes para detener a sus captores? Valentina sintió que el tiempo se detuvo. ¿Debían esperar por la ayuda o seguir con su fuga? La vida de la mujer se colgaba de un hilo, pero su propia supervivencia estaba en juego a cada paso. ¿Era posible salir de esta oscuridad y encontrar nuevamente la luz? La incertidumbre llenó el aire pesado y Valentina supo que la decisión que tomaran en ese momento podría cambiar sus destinos para siempre. La sirena se hacía más cercana, pero el miedo de Valentina la mantenía paralizada. Miraba a Marco y Clara, sus rostros reflejaban confusión y terror. La risa siniestra del hombre de la cicatriz rompió el silencio, como un eco malévolo que les recordaba que no había tiempo que perder. «Decidan ya», gritó la mujer de cuero, sus ojos fijos en Valentina. Su voz era firme, pero en sus movimientos había una urgencia palpable. «Sálvense. Yo aguantaré, no dejaré que les pase nada. No podemos dejarte aquí». Valentina sintió un nudo en la garganta. Esa mujer, aunque desconocida, había arriesgado su vida por ellos. El hombre de la cicatriz volvió a gritar. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse. Cada segundo que pasaba era un golpe frío en el corazón. «Haz lo que dice», insistió Marco, ahora más decidido. «Necesitamos salir de aquí, Valentina. No podemos quedarnos». Valentina había hecho muchas cosas difíciles en su vida, pero ninguna se comparaba con esta decisión. A lo lejos, podía escuchar los gritos de la mujer, quien se enfrentaba a los hombres sin piedad. «Váyanse», seguía repitiendo, su voz resonaba con una mezcla de desesperación y valentía. Pero comenzó Clara, su voz temblando, pero Marco la interrumpió. «No hay tiempo para pero. Vamos». El sonido de los pasos acercándose era inconfundible. Valentina sabía que no podía postergarlo más. Con un último vistazo hacia la mujer, tomó la mano de Clara e hizo un gesto para que Marco lo siguiera. Con el pulso acelerado, corrieron hacia la sombra de los árboles, que parecía susurrar en su dirección. «Lo siento», murmuró Valentina, con lágrimas brotando de sus ojos. El costo de su libertad era abrumador. Sintió el peso de la decisión en su pecho, como si las cadenas invisibles del remordimiento se cerraran más apretadas con cada paso. Corrieron, el aire helado llenaba sus pulmones. Las sirenas ahora sonaban más fuertes, pero la sensación de la casa no se disipaba. Tras ellos, el eco de disparos resonó en la noche, haciendo que sus corazones tambalearan. «¿Dónde vamos?», preguntó Clara, con el temor dibujado en su rostro. Valentina se detuvo un instante, mirando en la oscuridad, buscando cualquier señal de refugio. «Quizá la casa de mi abuelo», respondió, casi susurrando. «Es un poco lejos, pero puede que allí estemos a salvo». Comenzaron a avanzar, pero pronto un sonido rompió la quietud del bosque. Un motor rugiente se detuvo no lejos de donde estaban y gritos de hombre comienzan a surgir, acompañados por el sonar de los pasos pesados de quienes venían tras ellos. Ya no solo eran los hombres de negro, parecía que se habían unido más fuerzas. La noche se estaba volviendo cada vez más peligrosa y cada cambio en el viento parecía conducir a la amenaza. «Rápido, escondámonos», sugirió Marco, instintivamente señalando un arbusto espeso. Se lanzaron detrás de él, conteniendo la respiración, y Valentina podía sentir su corazón latiendo fuertemente, como un tambor en la penumbra. Mientras los desconocidos pasaban, un pensamiento inquietante invadió su mente. ¿La decisión había sido la correcta?
Ella no podía dejar de pensar en la mujer, sola, luchando por ellos. Hasta donde llegaría esa despedida, ese sacrificio, todo parecía perdido y la incertidumbre crecía como una sombra aplastante. Pero de repente, entre los murmullos de los atacantes, Valentina escuchó un nombre que detuvo su mundo. Cristina, la voz resonó con una súplica agonizante, como una chispa que encendía la llama de su esperanza. ¿Quién es Cristina? Valentina murmuró, con la voz entrecortada, mirando a sus amigos. Los ojos de Marco se abrieron como platos, al igual que los de Clara, cruzando miradas de duda. Esa revelación era solo el inicio de algo más grande, quizás de una conexión insospechada entre ellos y la trágica figura que había decidido arriesgarlo todo. Sin embargo, no había tiempo para explorar ese nuevo misterio. La huida debía continuar, y el destino, envuelto en neblina, apenas comenzaba a develar lo que les esperaba. «Sigamos», dijo Marco, y se levantaron una vez más, impulsados por un temor renovado y una resiliencia que no sabían que existía en ellos. La verdadera lucha apenas comenzaba. Valentina llevó a Marco y Clara adentrándose en el bosque, donde solo había sombra y el viento susurraba un sinfín de secretos. La oscuridad parecía engullirlos, creando un vacío palpable. Sus corazones latían al unísono, como si el bosque entero estuviera atado juntos, temblando al compás de su miedo. ¿Dónde está la casa de tu abuelo?, preguntó Clara, su voz temblorosa resonando en el silencio. Valentina no estaba segura de que conocía el camino, pero como un destello de luz en la bruma, recordó las direcciones que su abuelo le había dado en su infancia. Esta dirección, murmuró, desenredando los recuerdos. Solo tenemos que seguir este camino y luego girar a la izquierda. Las voces detrás de ellos retumbaban con un eco ominoso, y los pasos se apresuraban. Marco, incapaz de contener su adrenalina, la guió hacia adelante. «No mires atrás», dijo, y Valentina sintió que tenía que obedecer. No había tiempo para dudar, para tambalearse en el abismo del miedo. Tenían que seguir. «Vamos, rápido», urgió. Detrás de ellos, el motor que había resonado con brutalidad antes ahora rugía como un animal enfurecido. Al momento, un destello de luz atravesó el bosque. Las linternas iluminaban como ojos focos a sus espaldas, haciendo que Valentina sintiera que el mundo se apretaba a su alrededor. «Allí», gritó Marco, apuntando hacia un pequeño claro donde un viejo árbol caído podía servir de cobertura. Pero la distancia parecía interminable. Con cada paso que daban, la presión del peligro se intensificaba, como un resorte a punto de estallar. Cuando alcanzaron el árbol, Valentina se lanzó al suelo, casi desmayándose de agotamiento. Marco y Clara la siguieron, y en un silencio absoluto, contuvieron la respiración, esperando que la sombra de la amenaza que llevaban a su espalda se desvaneciera. Los hombres, como sombras danzantes, se acercaron, sus voces llenas de bravuconería. «No hay escapatoria», decía uno, mientras el brillo metálico de algo que pendía de su cinturón captaba la tenue luz de las linternas. Valentina presionó sus manos contra el suelo, sintiendo la tierra helada que parecía absorber su miedo. ¿Qué sería de ellos si los atrapaban? La risa del hombre de la cicatriz surgió en su mente, un eco cruel que no podía sofocar. Cristina, pensó de nuevo, su mente luchando por conectar los hilos de la revelación con la angustia del momento. «Si logramos llegar a su casa», tal vez comenzó a susurrar Marco, pero Clara lo interrumpió. «No podemos». Sus ojos mostraban un fuego inquebrantable. «No podemos dejar que nos atrapen, tenemos que encontrar a Cristina». La tensión aumentó. Valentina no sabía si tenían fuerza para seguir, si su joven esperanza de escapar a la casa de su abuelo se desvanecería en un instante. La búsqueda de respuesta se mezclaba con la búsqueda de seguridad, y en medio de todo, la figura de la mujer de cuero aparecía como un espectro. «Escuchen», dijo Marco, rompiendo el silencio. «Si esos hombres están buscando a Cristina, quizás haya algo más grande en juego aquí. Quizás están haciéndole esto a más personas». Un sudor frío le recorrió la frente mientras lo decía, como si en ese momento se encendiera una luz de comprensión. Un rayo de esperanza iluminó la oscuridad del bosque. Valentina sintió que su corazón se aceleraba por la posibilidad de que no estaban solos en este horror.
Quizás, si lograban encontrar a Cristina, puede que su sacrificio no hubiera sido en vano. Mientras el grupo discutía rápidamente sobre su siguiente movimiento, un sonido atronador rompió el silencio. Un árbol crujió bajo la presión de un peso. El grupo se volvió distrayéndose del peligro detrás. La figura del hombre de la cicatriz apareció entre las sombras, su mirada oscura centelleando con una mezcla de rabia y triunfo. «¿Y ahora, qué haréis?», preguntó, una sonrisa burlona asomando sus labios. La caza había comenzado oficialmente. En ese instante, en el corazón de la noche, Valentina se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La búsqueda de Cristina se convertiría en un camino lleno de enigmas insondables, y en esa búsqueda, no solo su vida estaba en juego. Un sopor frío y macabroso la recorrió, mientras se daba cuenta de que cada decisión, cada movimiento podía significar más que su propia existencia, y la de aquellos que habían luchado por ellos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Clara, con una vulnerabilidad que hizo eco en su ser. Los ojos de Valentina se estrecharon. La respuesta no estaba clara, pero el peligro estaba muy cerca y cristalino. «Lucharemos», dijo firme. «Si encontramos a Cristina, tal vez podamos hacer algo que detenga esta locura». Mientras tanto, otro ruido resonó en la distancia. Un grito desgarrador que resonó por entre los árboles como un lamento. «¿Qué fue eso?», murmuró Marco, sintiendo su voz temblar. Pero Valentina ya sabía que no podían ignorar esa llamada. La vida de aquellos que amaban, y tal vez la libertad de todos, dependía de la decisión que debían tomar ahora. Pero, había tiempo para salvar a Cristina, el reloj corría, y la noche se oscurecía aún más. La mansión parecía un laberinto oscuro, los ecos de la tormenta todavía resonando mientras Valentina, Marco y Clara se internaban en el bosque, un bosque que se creía que ofrecía refugio, pero que ahora, en medio del caos, se sentía como una trampa. Los gritos a lo lejos comenzaban a ser más claros, más urgentes. «¿Estás segura de que podemos encontrarla?», preguntó Clara, con una mezcla de miedo y determinación. Valentina respiró profundo, intentando calmar su agitada mente. «Sí, me acuerdo de algo. La casa de Cristina no está lejos de aquí». Si logramos llegar, su voz se apagó. Un miedo latente invadió su pecho al pensar en lo que podrían encontrar. «Debemos correr», dijo Marco, empujando suavemente la espalda de su hermana, mientras se movían ágilmente entre los árboles, el sudor les acariciaba la piel, y su respiración cada vez era más entrecortada. Escucharon delante una voz que resonaba, al principio difusa, y luego, inconfundiblemente, clara: «Cristina». «Cristina, responde». Valentina sintió que su corazón estallaba. Siguieron la dirección del sonido, cada paso más decidido, hasta que, al llegar a un claro, encontraron una escena que heló su sangre. 4 hombres, con trajes oscuros, estaban rodeando a una mujer, cuya figura se balanceaba entre un grito ahogado y la impotencia. Valentina no podía ser otra que Cristina, la valiente que había enfrentado al hombre de la cicatriz, la que había dado su vida por ellos. «Cristina», gritó, el eco de su voz cortando la quietud. Los hombres giraron al instante, sus miradas centelleantes llenas de desprecio. «¿Por qué tienen que meterse donde no deben?», uno de ellos dijo, su tono amenazante desnudando la violencia que estaban a punto de liberar. El corazón de Valentina latió con una fuerza indescriptible. A pesar del miedo que la embargaba, sentía que no podían retroceder. «Si se llevan a Cristina, jamás la volveremos a ver», pensó. Sin pensarlo más, tomó un paso hacia adelante, uniendo sus manos en un gesto de desafío. «Déjenla en paz». El hombre de la cicatriz había regresado, su rostro lleno de ira e incredulidad. «¿Para qué? ¿Para salvar a una mujer que no vale nada? Todo lo que quieren se lo debemos a ella». «Nosotros seremos tu fin», clamó Marco, aún nervioso, pero demostrando esa chispa de valentía familiar, rompiendo el miedo con su voz. La tensión creció, palpándose en el aire como un latido. Y en ese momento, Cristina levantó la vista, sorprendida pero al mismo tiempo fortalecida. «Valentina. Corre. Esto no es tu pelea». Pero su voz se apagó entre los gritos de los hombres. «Nosotros decidimos».
Gritó Valentina, recordando a la mujer del cuero negro, recordando todo lo que había pasado en la mansión. No te dejaremos sola. Lucharemos por ti. Lucharemos por nuestras vidas. Aquella afirmación provocó un giro inesperado, un pequeño hilo de esperanza se encendió en la confusión. Los hombres, por un instante, se habían paralizado, como si la confirmación de su unión los asustara más que la revuelta a la que estaban dispuestos a enfrentar. Dame a Cristina y podré dejarlos ir, exigió el hombre de la cicatriz, su desafío resonando como una sentencia. Pero en el fondo de su mirada, Valentina podía ver el miedo que acechaba. O todo esto acaba mal, y no solo para ella, el corazón de Valentina se encogió. No te dejaremos decidir nuestro destino, y sin pensarlo, ahora era ella quien se lanzaba hacia adelante. Marco y Clara, sorprendidos pero inspirados, la siguieron, formando un frente unido, una barrera de fuerza que las sombras no lograban quebrantar. El crujido de hojas bajo sus pies resonaba, un eco de sus latidos en un espacio que parecía girar entre el duelo y la esperanza. Si es la última decisión que tomemos, que sea por amor, por la vida. No voy a dejar que te la lleven. Valentina gritó, su voz resonando como un estallido. Los hombres comenzaron a avanzar, sus ojos destellando de furia. Pero en medio de todo eso, la figura de Cristina se erguía altiva, y por un instante, eso les dio la fuerza que necesitaban. El hombre de la cicatriz disparó una advertencia, no se muevan. Pero Valentina no podía retroceder. Entonces, atacad, fue la respuesta que rompió las cadenas de la desesperación. Las voces de los tres se alzaron con un clamor de poder. La batalla caótica estalló. Clara encontró una rama y la blandió frente a dos hombres que la miraban con desprecio. Marco, decidido y fuerte, se lanzó hacia el hombre más cercano. Valentina se abalanzó tras él, seguidora de su instinto, dispuesta a luchar por aquellos que amaba. El crujir del bosque se mezcló con el eco de gritos, con el dolor y la esperanza en la misma atmósfera. Valentina sintió la adrenalina bombear en su sistema, la determinación de preferir el caos de la lucha al silencio de convertirse en víctimas. Con un ardor feroz, Valentina se lanzó hacia el hombre de la cicatriz, levantando su mano en señal de desafío cuando, de repente, un recuerdo cortante atravesó su mente, la mujer fuerte que les había dado la oportunidad de salir. Esto por ella, por todas las mujeres que han peleado, pensó mientras se movía con rapidez, determinada a sacar la lucha del caos y convertirse en parte de la luz que iluminara su camino. El sonido del motor a lo lejos y las sirenas resonantes empezaban a acercarse, el fin de la tormenta ya estaba cerca. Justo cuando el hombre de la cicatriz logró atrapar su brazo, un grupo de policías emergió desde el camino, colocando frente a ellos una línea de protección. ¡Al suelo! Nadie se mueve, gritaron, armas en mano, y los hombres de negro comenzaron a dispersarse, la sorpresa llenando el aire pesadamente y ahogando sus intentos de fuga, y en ese instante, entre el eco de la batalla y el destello del día naciente, Valentina supo que la vida volvería a renacer. La luz había llegado en el momento más oscuro y el sacrificio de la mujer del cuero negro jamás sería olvidado. En medio del caos, se lanzaron hacia Cristina, y entre abrazos y lágrimas de alivio, supieron que juntos habían enfrentado uno de los días más oscuros de sus vidas. Pero también supieron que había mucho más por hacer. En cada corazón latía la decisión de luchar por la justicia, por aquellos que no podían hacerlo. Sin importar las sombras que se quisieran interponer, su camino estaba claro ahora, la vida continuaba. Las sirenas resonaban, el sol despuntaba en el horizonte, y Valentina se sintió libre al respirar el aire fresco. Castigo del miedo era un nuevo amanecer y la promesa de esperanza iluminaba el camino que aún debían recorrer. Ahora, con la vida de Cristina a salvo, la lucha por la verdad apenas comenzaba, y esa batalla, llena de coraje y valentía, sería su legado. No dejes que esta historia quede solo aquí. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de relatos como este. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Tu voz importa, y juntos podemos marcar la diferencia.